Hola, bienvenidos. Esta es una clase pequeña acerca de la enseñanza y la predicación. Primeramente queremos ver la importancia de enseñar la palabra y la importancia de hacerlo de la manera correcta. En segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 17, vean cómo dice la palabra de Dios. Dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El apóstol Pablo en esta segunda carta estaba defendiendo su ministerio de aquellas personas que habían comenzado una división. Si recordamos la primera carta del apóstol Pablo, él responde algunas preguntas que los corintios le habían hecho llegar, y cuando Pablo les responde en la primera carta, surgió una división de algunas personas que estaban de acuerdo y algunos que estaban en desacuerdo con el apóstol Pablo. Entonces vemos que Pablo contesta esa aparente división con la segunda carta. Y aquí toda la carta se trata de que Pablo está defendiendo su ministerio de aquellas personas que se habían levantado en contra de él y hablando mal de él porque pues decían que él tenía poca presencia, que su forma de hablar no era la correcta, y pues había varias acusaciones en contra de Pablo, y él decía que ellos, o sea, Pablo y su equipo, no estaban falsificando la palabra de Dios, sino que hablaban de parte de Dios y delante de Dios. Ahora, esto nos da una clave muy importante para entender por qué los cristianos, los hijos de Dios, debemos de preocuparnos para enseñar la palabra de la manera correcta. Y cuando hablamos de enseñar, estamos hablando no solamente cuando se predica, sino también cuando se da en algún grupo pequeño o cuando podemos compartirla al momento de evangelizar a alguien, o tal vez cuando la hacemos también en un estudio bíblico. Hay varias cosas que tenemos que ver en ese pasaje. La primera es que la palabra de Dios no debemos de falsificarla. La segunda es que no debemos de hacerla nosotros o de compartir la palabra de Dios de una manera hipócrita, sino que tiene que ser de una manera sincera. Eso ya son dos cosas. No falsificarla, sino compartir el mensaje como Dios lo ha dado y hacerlo de una manera sincera y no hipócritamente. Pero lo que quiero enfatizar es lo que dice, sino como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Cuando una persona se para al frente a compartir el mensaje, tiene que entender que esa persona lo hace de parte de Dios. Y eso trae una doble responsabilidad. Trae una responsabilidad principalmente para la persona que va a compartir la palabra, porque él debe de entender que cuando él está hablando, lo hace como dice aquí mismo, lo hace él de parte de Dios. El mensaje que él va a dar tiene que estar seguro de que es lo que Dios está diciendo en su palabra escrita. Es decir, que no saque las palabras de su contexto, que lo que él dice sea realmente lo que el Espíritu Santo inspiró en aquellos tiempos y que es útil para nosotros hoy. Que el mensaje que sea dado sea un mensaje de Dios para el pueblo y no sea un mensaje del predicador para el pueblo, sino lo que se predica es algo que viene de parte de Dios. La segunda responsabilidad, porque dije que es una responsabilidad doble, es la responsabilidad de el auditorio. Las personas que están escuchando, las personas que están al frente, tienen que entender también que cuando alguien pasa a compartir, lo va a hacer de parte de Dios. El mensaje que se sientan a escuchar es un mensaje que viene de parte de Dios. No importa si la persona es la primera vez, la segunda, la tercera o la vez número 500 que predica. Lo importante es que esta persona entienda que cuando se para al frente es de parte de Dios el mensaje que va a escuchar. Ahora, además de eso dice la palabra de Dios, dice, de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Algo que quiero enfatizar también es que cuando compartimos la palabra, el primero que está ahí sentado para escuchar o que está ahí presente para escuchar es Dios. Dios está presente. Entonces tenemos que compartir de tal manera que estemos conscientes de que cuando hablo la palabra de Dios, Él está ahí, Él está presente y yo lo voy a hacer delante de Él. ¿Para quién lo vamos a hacer? ¿A quién estamos tratando de agradar? No debemos de tratar de agradar a los hombres, sino más bien buscar siempre agradar a Dios. Hacerlo de esa manera.
agradando a Dios, buscando a Dios y viendo que Dios es el que debe de ser honrado. Primero a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, recordamos y nos enseña que Dios es el autor a quien debemos nosotros de agradar. Entonces, si buscamos este pasaje, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2 específicamente y versículos 3 y 4, vamos a ver cómo el apóstol Pablo sabía que su mensaje era de parte de Dios y las personas también entendían que el mensaje de Pablo era de parte de Dios. Dice, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. En primer lugar, cuando ellos compartían, fueron aprobados por Dios. El mensaje que llevaban, Dios lo había aprobado. Para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Entonces, debemos de agradar a Dios. El problema actualmente es que hay muchas personas y hay muchos lugares en los que se da una enseñanza errónea y todavía peor. Hay veces que ni siquiera hay enseñanza en las reuniones de las iglesias, ¿verdad? Y lo más triste es que a las personas les gusta eso. Últimamente, en estos últimos años, el cristianismo se está desviando cada vez más y las personas, el pueblo está más a gusto y está incluso buscando que se le dé un mensaje que no es el mensaje que Dios ha dado. Miren, vamos a ver cómo lo dice Isaías. Desde aquellos tiempos del profeta Isaías ya estaba este problema. Y ahora vemos que el problema sigue aumentando y aumentando. Miren cómo dice la palabra de Dios en Isaías, capítulo 5, versículo 30. No, perdón, Jeremías. Es Jeremías. Jeremías 5, 30 y 31. El profeta Jeremías. Dice, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Entonces, lo dice de una manera muy directa. Es una cosa espantosa y una cosa fea en la tierra. Y la pregunta es, bueno, ¿qué es esa cosa espantosa y fea en la tierra? Que Dios diga eso por medio del profeta Jeremías, pues es algo que tiene que despertar nuestros sentidos y escuchar. ¿Qué es eso espantoso y feo que dice la palabra de Dios? Versículo 31. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Cuál es la cosa espantosa y fea? La cosa espantosa y fea es que todo el pueblo se había desviado. Por empezar, los profetas, en vez de profetizar la verdad, profetizaron la mentira. Después, los que servían, es decir, los sacerdotes, también se habían desviado dirigiéndose por las manos de los profetas. Y todavía para acabarla, el pueblo estaba de acuerdo. El pueblo estaba completamente a gusto. Dice, y mi pueblo así lo quiso. Entonces, cuidado con ese tipo de enseñanzas que nos desvían, con ese tipo de enseñanzas que no nos dejan realmente entender la palabra de Dios y nos desvían de todo eso. Ahora, por hoy quiero terminar con dos pasajes. El primero está en 2 a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. 2 Timoteo 4, 3, la Biblia lo dice de la siguiente manera. Y en el próximo video vamos a ver desde el versículo 1 en adelante, pero hoy quiero que veamos solamente el versículo número 3. 2 a Timoteo 4, 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo en los últimos días? Dice aquí que este pueblo va a tener comezón de oído, comezón de oír.
pero en lugar de escuchar la verdad, van a apartar su oído de la verdad y van a volverse a las fábulas. Y además van a amontonarse para sí maestros. Es decir, tú me enseñas la verdad, a ti no te quiero escuchar, es aburrido. Pero tú me enseñas cosas buenas, me enseñas cosas agradables, que solamente Dios me va a bendecir y que Dios, pues puras cosas positivas, entonces a ti sí te escojo como mi maestro. Y eso es lo que está pasando. Vendrán muchos que enseñen mal y el pueblo a veces va a estar de acuerdo. Y en vez de escuchar la palabra de Dios, las personas lo que van a hacer es que van a volverse a las fábulas. Incluso en el siguiente video vamos a ver cómo Dios igual habla en contra de los profetas que en vez de predicar su palabra, hablan y comparten de sus sueños. Y dicen, soñé, soñé. Pero bueno, eso es lo siguiente, cuando enfaticemos lo que debemos de predicar. Entonces, a causa de todo esto, hay mucha falta de interés en la predicación. Muchas personas van a ciertos lugares de reunión porque pues le quedan más cerca, porque les gusta la música, porque ahí va mi familia, porque las personas de ahí le caen bien, porque tienen un templo bonito, pero no se fijan para nada en lo que enseñan. Y esto ha causado que muchos pastores busquen formas novedosas y atractivas para atraer a las personas a la iglesia. Buscan ideas, buscan programas para que llenen a la iglesia, pero no se están preocupando por pastorear, por enseñar. Y buscan cada semana programas para mantener a las personas en la iglesia. Solamente se fijan en el resultado y tienen sus ojos puestos en las cifras de asistencia en vez de poner sus ojos puestos en el mensaje que van a compartir. Entonces, la invitación de hoy, la enseñanza de hoy es, cada vez que compartimos, recordemos, hacerlo de la mejor manera porque es de parte de Dios, porque es delante de Dios. Y no falsifiquemos el mensaje que Dios nos ha dado para compartir a cada uno de sus hijos que Él nos ha puesto delante de nosotros. Pues muchas gracias y por